una realidad que es innegable. Las experiencias cercanas a la muerte, las ECM, son cada día más comunes. Hoy, a día de hoy, podemos decir que se calcula que en el mundo habrán tenido ECM aproximadamente unos 40 millones de personas. Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según cuando me veas. Sí, los estudios hablan de que unos 40 millones de personas en todo el mundo habrán tenido a día de hoy una experiencia cercana a la muerte. Y hoy, a día de hoy, habrá un buen número de personas que alrededor del mundo sean conscientes de ello, ¿no? Pues van a tener una experiencia, van a experimentar una experiencia cercana a la muerte. Hablaba el otro día en casa de mi amigo Fran y Josefina acerca de la trascendencia. Habíamos traído una comida, más bien una merienda cena muy interesante con cosas de la comunidad, del lugar donde vivimos, y al final de la sesión, al final de la comida, pues siempre, como en otras ocasiones, aparecen los temas de trascendencia. Y bueno, pues estábamos hablando de ello y Frank negaba prácticamente la posibilidad de que esto sucediera, ¿no? Que no existiese la trascendencia, que la vida acababa aquí el día que terminaba, cuando has enterrado o incinerado, y aquí se acababa todo. Entonces, pues él lo defendía con su pura lógica cartesiana, y la verdad es que es muy de entender, porque cuando desde la época de Descartes se nos ha hecho tanto hincapié en el poder de la razón, pues hay cosas que pudieran no explicarse solamente con la razón. Y claro, pues conforme más te haces racionalista, pues el concebir la posibilidad de la trascendencia pues es bastante complicado, ¿no? Sin embargo, hoy podemos decir que podemos razonar que existen experiencias cercanas a la muerte y que esas experiencias cercanas a la muerte nos hablan de trascendencia. Como le decía antes, cuando salía de la casa de Fran, hoy es más atrevido negar la trascendencia que aceptarla. Obviamente, el tema de las experiencias cercanas a la muerte no es un fenómeno que se pueda repetir a voluntad. Eso es cierto, nadie lo va a negar. Pero sí es cierto también que es un fenómeno que se repite con mucha frecuencia y además con unos elementos comunes muy interesantes. Es un fenómeno en el que el tiempo no solo no hace que lo olvides, como que lo recuerdes, como sería el caso de los sueños o el caso de unas alucinaciones, sino que el tiempo te da una mayor claridad y una mayor riqueza en el recuerdo de lo que se vivenció. También se ha podido demostrar que cuando el paciente, la persona que ha experimentado o ha tenido una experiencia cercana a la muerte, habla de esa experiencia, la zona que se activa del cerebro es una zona que indica que ha vivido eso. Es decir, es la misma zona que se activaría si tú estuvieras contando algo de tu vida pasada que hubiera realmente sucedido, una vivencia que tú hubieras tenido en el pasado. Y bueno, pues también es muy común el tema del túnel, y sobre todo es muy común el cambio de vida que producen las personas, es decir, lo que significa la experiencia para estas personas, ¿no? El método científico dice, y eso es verdad, que una cosa es válida cuando se puede repetir a voluntad, pues ofreciendo las mismas condiciones en las que se hace el experimento. Es decir, si yo tiro algo al suelo se me va a caer siempre, pero la experiencia cercana a la muerte no la podemos repetir a voluntad. Sin embargo, haciendo una comparación que se me ocurría hoy con el tema del agua, si calentamos agua, pues sabemos que llega un punto en el que de pronto vemos que se evapora, que se está evaporando. Ha llegado a lo que hoy conocemos como el punto de ebullición,
que a la presión del planeta Tierra pues se produce a 100 grados centígrados. Sin embargo, eso lo sabemos hoy. Antes de que supiéramos eso, de que supiéramos la explicación al fenómeno, si calentábamos agua, pues se producía el fenómeno. Pero podía haber unas situaciones en las que el agua no se calentara lo suficiente porque la fuente de calor no fuera lo suficientemente potente, no alcanzase los 100 grados y entonces el agua no produjera ebullición. ¿Y eso significa que la ebullición del agua no es válida? No, sencillamente no se han dado todas las circunstancias. Probablemente, y aunque yo creo que una de las circunstancias o de las condiciones para las que se dé una ECM no están en nuestras manos, el hecho de no poder repetir a voluntad una ECM no significa que no exista las ECM, que no sean válidas como fenómenos las ECM, y que sencillamente nos falta conocer el motivo por el cual todas las condiciones para que se den. Lo fundamental de esto es que antes de que se dé la explicación al fenómeno, con los conocimientos necesarios, el fenómeno ya en sí es válido. Por eso las ECM, que es un fenómeno tan repetido, no podemos decir que no sean válidas porque no las podamos repetir a voluntad. No sabemos cómo hacerlo, pero el hecho es que las experiencias se dan sin mayor problema. El cardiólogo y cirujano cardíaco Pim van Lommel es un cirujano holandés que publicó en el año 2005 en The Lancet un estudio prospectivo sobre las experiencias cercanas a la muerte en Holanda. Este hombre se encontró con el fenómeno y lo estudió, y a base de estudiarlo y darle vueltas y tratar de entenderlo, él le da una explicación o apunta una explicación desde el punto de vista de la física cuántica. La física cuántica es algo francamente difícil de comprender y él ha escrito un libro, un famoso libro del que ya te he hablado en el canal, Conciencia más allá de la vida, en el que ahonda en el fenómeno en la explicación, la posible explicación o apuntes a una posible explicación a través de la mecánica cuántica. Te debo reconocer que yo he leído el libro y que esas partes son complicadas de entender porque la mecánica cuántica, la física cuántica en sí es complicada de entender, es muy complicada. Y no significa que no funcione. La mecánica cuántica, la física cuántica permite hoy día la tecnología, o está presente en una inmensa cantidad de la tecnología hoy día en ordenadores, por ejemplo, y en muchos otros ámbitos de la vida está ahí presente. Pero lo que importa en este vídeo de hoy es hablar de las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte. Bueno, más que hablar de ellas, que ellas nos hablen de sus experiencias. Te traigo tres testimonios creo que son diferentes. De los muchos testimonios que te puedes poder encontrar por YouTube, son fragmentos de vídeos que he encontrado en YouTube, en la descripción y al final del vídeo y en el mismo vídeo te pongo el enlace de la página del vídeo de YouTube de donde he extraído el fragmento para que si tienes interés pues lo puedas ver en su integridad. Pero creo que son tres personas que nos cuentan sus experiencias, que las recuerdan, en algunos casos tuvieron sus dudas, en otros casos tenieron experiencias alucinantes. Pues bien, vamos con los testimonios. El primer testimonio es de Alejandra Vallejo Nájera, que para los que somos españoles pues es un apellido conocido, de familia de psiquiatras, psicólogos de mucho renombre en este país. Alejandra es licenciada en psicología, profesora en el Instituto de Empresa y en el SIC, Facultad de Medicina y en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Es diplomada y profesora del programa MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, del Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical School, el UMASS, toda esa cantidad de letras para explicar que es un centro que estudia el mindfulness.
Es investigadora y formadora en el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, especialista en terapias de neurofeedback, biofeedback y EMDR. Es miembro del equipo del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas CEMED. Y bueno, ha colaborado en programas de televisión, de radio y tal. Bueno, pues Alejandra, viviendo en un país ajeno al suyo, ajeno a España, tuvo que hacerse una cirugía sencilla pero urgente. Y sucedió algo que con su mente racionalista de psicóloga, de familia de científicos, mente científica, pues su mente racional no consideró que era una ECM. Pensó en un tipo de alucinación o algo por el estilo. Es cuando empieza a escuchar por internet a doctores del tema de las experiencias cercanas a la muerte, cuando realmente se plantea si a lo que tuvo ella fue una experiencia cercana a la muerte, que parece ser que así fue. Pero bueno, te dejo con ella para que te lo cuente. Alejandra Vallejo Nájera es una persona que nació, que tuvo una intervención quirúrgica de urgencia. En esa experiencia ocurrió algo. Explícanos qué sucedió y cuándo. Sucedió en un país de habla francófona, concretamente en Luxemburgo. De repente tuve un dolor que me atravesó completamente el cuerpo, me quedé absolutamente inmóvil. De urgencia me tuvieron que intervenir, concretamente se trataba de una torsión de ovario. Me tuvieron que intervenir y siempre hablando en francés, en el quirófano. Yo hablaba francés en ese momento. Y de repente hubo una experiencia que no sé identificar si fue antes, en el medio o después, ni cuánto tiempo duró, donde yo vi no exactamente mi cuerpo, o sea, era, no sé cómo describirlo, mi conciencia, por decirlo de alguna manera, estaba completamente convencida de que me había colocado en lo que podría ser el techo del quirófano. No veía el quirófano, o sea, estaba mirando hacia arriba, pero sí lo oía. Lo que yo veía hacia arriba era una niebla. No, la palabra niebla no describe exactamente lo que yo percibía, porque era un humo, una especie de humo, no atosigante, no agobiante, era un humo clarito, pero cubría completamente la escena, hasta el extremo de que el techo físico, lo que sería el techo de una habitación, no estaba ahí, había desaparecido. Y ese humo como que me aspiraba hacia arriba. Pero tampoco era una aspiración como la de una aspiradora, era un subir suave, y yo estaba en un estado de flotación, lo voy a decir así. La posición de lo que podría ser mi cuerpo en caso de que lo tuviera era horizontal. O sea, yo miraba en paralelo, digamos, al suelo, hacia arriba. Y ahí estuve un cierto tiempo sin conciencia ninguna vamos a ver, no sin conciencia, sin miedo alguno de dónde estaba y de lo que me estaba pasando. Estaba en perfecto estado de paz y de tranquilidad. Y de pronto miro hacia los lados, porque hasta ese momento estaba mirando solo hacia arriba o viendo solo lo que había hacia arriba, y a mi izquierda había un personaje al que yo no había visto nunca antes, ni le conocía ni le sigo conociendo. Era un varón con el pelo oscuro, rizado, llevaba barba, y no puedo recordar muy bien qué tipo de ropa tenía. Sí tenía cuerpo, sí llevaba ropa, era de color blanco, pero pudiera parecerse a un... No era una chilaba, llevaba pantalón y como un blusón blanco. Y estaba exactamente en la misma posición que yo. Y yo le miré hacia mi izquierda, él me miró sin mover el cuerpo y me dijo: nos hemos muerto. Y yo le dije: sí, ya lo sé. Inmediatamente o muy pocos segundos después, si es que el tiempo existe en esa dimensión, pues sentí como que iba hacia abajo, que me molestaba mucho
ir hacia abajo, que yo no quería, que me llamaban por mi nombre, me resultó aquello muy fastidioso y muy molesto. Y ya poco a poco después ya fui tomando conciencia de dónde estaba, en el quirófano, y de que la intervención estaba finalizando. Todavía seguía en el quirófano en ese momento. Esto sucedió hace más de 30 años. En ese momento, y debido a que se trataba de una intervención de absoluta urgencia y yo no era paciente habitual, ni siquiera era habitante habitual en ese sitio, pues no me dijeron nada. Lo curioso es que aquella persona o personaje al que yo me encontré flotando por el aire me habló en español y todo a mi alrededor era francés, se hablaba en francés. Y ya está. Y yo siempre he pensado que era pues eso, una alucinación propia de la anestesia. Sé que determinadas anestesias que se ponían quizá más en esa época que ahora, sí pueden producir procesos alucinatorios, pero no puedo recuperar qué tipo de anestesia me pusieron porque esto pasó hace demasiados años, no era mi clínica habitual, no era mi médico habitual y he perdido todo registro de lo que sucedió ahí. La práctica religiosa me parecía algo ancestral y bueno, no, yo no rezaba por aquel momento, pero vamos, a partir de ese momento la verdad, no porque sintiera que había pasado, bueno, desde luego nunca pensé y todavía tengo dudas de si aquello fue una ECM como estamos analizando. No lo sé si lo fue, pero sí es cierto que cambiaron dos cosas. Una, la convicción absoluta, pero absoluta, o sea, la certeza de que algo superior a nosotros, un ser benevolente, yo diría que sagrado, nos ampara y está a nuestro lado, y que a nuestro lado también tenemos, bueno, pues no sé, emisarios o no sabría decir si son ángeles, pero espíritus que nos acompañan y que nos acompañarán cuando hagamos el tránsito definitivo. A partir de entonces yo tengo fe, creo, rezo, me gusta hacerlo y sigo practicando, por tanto, la religión cristiana, la religión católica, porque es en lo que me formé. No me he planteado cambiar de religión, si bien es cierto que las he mirado un poco todas por encima y coinciden tanto que ya me quedo con la que conozco y estudié. Al conocer, al escuchar a la doctora Luján Comas y al doctor Sansegarra, dije, ahí va, pues no sé si fue lo mío. Sigo con dudas, ojo, porque ni vi mi vida hacia atrás, ni vi la luz, ni tuve un viaje alrededor del hospital, ni apareció mi familia, ni sentí el más mínimo anhelo de vínculo con las personas que se quedaban atrás. Yo por entonces tenía 2 hijas que eran todavía muy pequeñas y bueno, pues mi parte racional siempre me habría dicho que cómo voy a dejar a estas niñas huérfanas, ¿no? Nada de todo eso pasó por mi cabeza y no sentí ningún miedo y me fastidió bastante volver. Me he quedado, o sea, quiero decir, a través de la doctora Luján Comas y todo lo que comparte y el doctor Sansegarra, yo había oído hablar de las ECMs, no había profundizado mucho en el tema, para nada, pero es que no me preocupa tampoco. Es algo que, ¿para qué voy a leer algo que es que ya estoy convencida de que cuando suceda va a ser estupendo? Va a ser un estado de paz, de sosiego, de ausencia, de esfuerzo, de ligereza. Perfecto. Rebeca Falcó, pues es una persona que en España pues es un apellido con cierto renombre conocido.
Rebecca Falcó pues es una persona que gracias o después de su ECM o gracias también a la ECM pues cambió profundamente su vida. Hay personas que es uno de los efectos de las experiencias cercanas a la muerte, hay personas que después de tener una experiencia cercana a la muerte regresan con un don. No regresan todas con el mismo don y no todas las personas regresan con un don. En el caso de Rebecca así fue. La ECM transformó su vida. A partir de entonces ella puede conectar con el alma de los vivos y de los trascendidos. Es su don para ayudar a las personas y la misión con la que ella regresó. Rebecca Falcó en febrero de 2021 tuvo una parada cardiopulmonar, estuvo 40 minutos experimentando una ECM y bueno, pues también ella te lo cuenta. Tú en un momento dado entras en un quirófano y a partir de ahí se dan una serie de situaciones que entras en parada cardiorrespiratoria pulmonar, ¿no? Sí, cardiopulmonar, sí, en parada total. En parada total. Entonces, cosas que viste el otro lado. Yo vivo a 40 kilómetros de Barcelona y alguna vez he pensado, wow, o sea, es desde mi casa hasta Barcelona sin respirar, ¿eh? Cuidado. Y cuando ya me habían extubado y cuando me inyectan uno de los medicamentos que es para eliminar la anestesia muscular, hago un shock anafiláctico y en ese shock anafiláctico entro en parada. Al estar extubada no había oxígeno en mis pulmones. Recuperan el corazón, pero no fue fácil tampoco recuperarlo porque me dijeron que me dieron las dosis máximas de epinefrina. Bueno, entiendo que las cosas estas son las descargas y tal. Y recuperan el corazón, pero los pulmones no lo recuperan. Entonces, claro, no me pueden dar por muerta porque el corazón está funcionando. Y empiezan todos los quirófanos que estaban operando, bueno, pues asistieron todos a mi quirófano porque no me podían recuperar. Ahí intentaron entrar en pulmones, pero mis pulmones se convirtieron en un globo de acero. Esa es la explicación médica. Eran un globo de acero y ahí no había. Pero o sea, ellos, como el corazón latía, iban a salvarme. Bueno, a entrar. Consiguieron entrar 40 minutos. Y consiguieron intubarme y en coma a la UCI. Lo llamaron y le dijeron, nos ha pasado esto. No sabemos lo que va a salir de ahí. Habla con las niñas, prepararos, porque no sabemos si va a pasar la noche, si despertará, si se va a quedar esta noche ahí o qué va a suceder. No tenemos ni idea. Y después los daños neurológicos, porque el cerebro ha estado 40 minutos sin oxígeno. A los, creo que 5 días, me extubaron. Y cuando me extubaron, me explicó todo esto. Rebecca, ha sucedido esto, has estado. Y yo recuerdo que sonreía. Y yo decía, ¿esta mujer qué me está explicando si yo no estaba ahí? O sea, lo que me está explicando es como si me estuviera explicando algo que ha sucedido a otra persona. Y yo pensaba, vale. Y yo es que lo recuerdo perfectamente, que ahora pienso, esta mujer debía pensar que me había chalado. Y yo sonreía, sí, muy bien, ¿no? Como a mí no me cuentes estas historias que yo no estaba ahí, yo estaba en otro sitio. Claro. Es que yo estuve en otro sitio. Mira, en esos 40 minutos, que fue mucho tiempo para mí, no fue 40 minutos por la percepción del tiempo, yo estuve en un lugar oscuro, en un lugar donde me encontré con 2 personas con las que yo tenía problemas en ese momento, problemas de ego, ¿no? Es decir, tú me has hecho esto a mí, yo te he hecho esto así, tú me has fastidiado, yo te he fastidiado, ¿no? Problemas de enfado. Yo me encontré con esas personas y esa parte era para perdonar. Y después, oscura no es oscura de miedo, no, es una parte oscura, es una parte densa. Después estuve en otro lugar, en el mar. Yo estaba en el mar. Pero tú esto lo veías más o menos como si fuera una realidad. No, igual, ahora como te estoy viendo a ti. Como estás viendo. O sea, exactamente igual. Después estuve en el mar. Y de hecho, perdona que te interrumpe, pero dime.
que queda claro, ¿no? Pero tú en ese momento, científicamente, neurológicamente, médicamente, Estaban intentando recuperarme. tu cerebro, o sea, es imposible que tuvieras ahí ningún tipo de recuerdos mínimamente con coherencia. No, es que, y además ya te voy a explicar la diferencia que hay entre la medicación que te ponen las alucinaciones y lo que yo viví. Entonces, de repente encuentro, todo es como flashes, ¿no? Todo, ahora estoy aquí, ahora estoy en un mar negro, frío, y yo veía cómo se ahogaba la gente. Eran inmigrantes, cómo se ahogaban. El terror que siente una persona cuando se va a ahogar, yo lo he sentido. Yo pensaba, Dios mío, pero ¿cómo puede ser esto? Y de repente, eso para. Que ese terror yo lo estuve sintiendo durante mucho tiempo, porque tú puedes sentir miedo, pero terror, yo creo que la mayoría de las personas no saben lo que es el terror. Y de repente estoy en un sitio con una luz preciosa, un cálido, es un lugar ese lugar, era una arena cálida, era todo bonito, ¿no? Árido, no habían árboles, pero bonito, era bonito. Y veo a mi padre, voy andando y veo a mi padre sentado en una roca. Mi padre hacía 17 o 18 años que había fallecido. Y veo a mi padre sentado con un bastón. Mi padre tal cual, lo vi la última vez. Y él me sonríe. Quiero decirte que no tenemos pensamiento telepático. Podrá ser el humano el que tiene. La mente tiene pensamiento telepático, pero el alma no tiene pensamiento telepático. Lo sabes. Es decir, como estás en todo, tú sabes lo de uno, sabes lo de otro cuando estás allí. Y lo vi y él me sonrió, yo le sonreí y yo sabía lo que él pensaba y él sabía lo que yo pensaba, porque mi padre tenía mucho carácter y yo también. Y cuando él se fue, estábamos enfadados, ¿no? Porque era a ver quién tenía más razón. No tanto razón, sino, oye, a mí no me gusta cómo hablas, y él me dijo, pues a mí no me gusta que tú me digas cómo hablo. Así, eso, ¿eh? No era un problema familiar, no, era... De carácter, de convivencia. ¿no? ¿Sabes? De carácter. Y, bueno, la última vez que lo vi fue en septiembre y él falleció en junio, porque él vivía en Venezuela. Y lo veo y entonces yo sabía todo de él, por qué había sido así su vida, qué había pasado, por qué, muchas cosas que yo tenía preguntas, y él entendió. Es como que es un perdón, pero no es un perdón como, oye, te pido perdón. No, es, ahora sé todo de ti y tú sabes todo de mí, y ahora sé por qué han sucedido así las cosas. Y estaba feliz y encantada. Yo no sabía que estaba muerta. O sea, yo estaba... ¿Ni lo pensabas? No, para nada. Y después veo a mi amiga. Es decir, mi amiga estaba en su casa mirando por la ventana. Yo veía el bosque que tiene delante, la luna, y yo la veía que estaba pidiendo a la luna. Le estaba diciendo... estaba rezando. Y estaba mirando a la luna y rezando. Y yo estaba aquí a su lado y yo la miraba y le decía, ¿por qué estará rezando? ¿Qué le pasa? ¿Está rezando por ti? Y luego, cuando yo ya pude hablar, le dije, oye, ¿tú sabes que te he visto? Y me dice, Rebeca, no me digas eso, porque cuando a mí me llamaron tus hijas y me dijeron que estabas ahí, yo me puse ahí. O sea, yo lo había visto. Yo después la vi, que estaba en las escaleras de su casa, sentada, y que estaba llorando. Y yo la miraba por los barrotes y le decía, pero yo sonriendo, ¿eh? No llores, estoy bien. Imagínate. Entonces esto. Y después, la otra imagen, veo a Jesús. Y claro, tú ves a Jesús y es que no puedes más que emocionarte, porque es un amor. Es que es un amor que no puedes explicar. Es como, pero ¿cómo puede ser, no? Es algo como que te ensancha el corazón, pero es que no es el corazón, es el alma, es que te ensancha el alma. Y lo veo y me sonríe, y no es que, bueno, que siempre sonríe, ¿no? Pero no es que me diga con la boca, porque en ningún momento nadie habló, ni yo tampoco hablé. Me dijo, perdón y amor, y lo entendí. No hacía falta, oye, mira, chica, tienes que aprender. No, me dijo, perdón y amor. Y le dije, ¿solo eso? Me dijo así, perdón y amor. Digo, ¿y cómo yo no me he dado cuenta en mi vida?
pero qué boba he sido que... Y dije, wow, ya lo tengo. Esa es la clave de la vida. Perdón y amor. ¿Cómo no lo sabemos? Pero ¿cómo nos hemos olvidado de esto? Y amor. Es un amor... es que no está aquí ese amor. No podemos explicar, No se es puede inefable. explicar. No se puede. Porque para eso tenemos que estar en esa dimensión. Podemos acercarnos de alguna manera, que es cuando vibramos alto, ¿no? Pero... Sientes ese amor, pero no, eso es increíble. Eso es una energía de amor impresionante. Por último, te pongo el testimonio de Carolina Martín, una joven muy normal, una joven colombiana que tenía relación con una persona que estaba metido en el mundo del narcotráfico. Estaba embarazada y de pronto un día, estando con su marido en la habitación, entraron unos pistoleros, empezaron a disparar, dispararon al marido, la dispararon a ella y ella cuenta lo que sucedió después. Ella cuenta cómo vio que extraían su bala, la bala de su cabeza. Ella cuenta todo lo que sucedió a través después de ese momento. Es un relato espectacular. Yo te pongo un fragmento y ella misma pues te cuenta lo que pasó. Yo voy a correr a guardarme y a salvaguardar a mi hija, pero empiezo a recibí un disparo en el glúteo izquierdo y recibo otro en la cabeza. Cuando yo recibo el disparo de la cabeza, automáticamente yo caigo y empiezo a vivir esta experiencia de salirme de mi cuerpo, empezar a observar lo que estaba sucediendo, ver cómo me salía sangre por los ojos, por la nariz, por todos lados, mi rostro estaba lleno de sangre. Veía cómo las personas desesperadas, el papá de mi hija desesperado de no poder ayudarme, empieza mi pupila a dilatar. Estos hombres seguían disparando. Cuando esto ya para los disparos, nadie podía como ayudarme. Yo veía que todo el mundo estaba desesperado, yo hablaba, pero nadie me escuchaba, y lo que te voy a contar no es que yo estuviera en mi cuerpo, sino que es en espíritu. Y empiezo a Usted observar hablaba, cómo usted decía, manifestaba cosas, pero nadie la oía. nadie me oía, nadie. O sea, entonces yo empiezo a decir, ¿qué está pasando? Pues no sentía miedo, pero sí era algo, ¿por qué estoy fuera de mí? O sea, ¿qué está sucediendo? En el momento en que yo lograba entrar a mi cuerpo es porque alguien empieza a pegarme en la cara. Me pegaba muy fuerte, a mí me dicen mona, y en ese momento me decían, monita, monita, despierta, y me pegaban en mi rostro. Cuando esa persona me pegaba en mi rostro, yo volvía a mi cuerpo y yo decía, mi cabeza, porque el dolor de cabeza era demasiado fuerte cuando estaba en mi cuerpo. En ese momento no recuerdo, pero cuando yo vuelvo en espíritu, veo a un ser sentado en un escritorio. Como cuando tú vas al médico, que tú te sientas y el médico está al otro lado. Pero ese ser, su rostro no era claro, solamente brillaba. Era muy blanco y le brillaba. Y yo le empiezo a decir, por favor, sálveme, salve a mi hija. Y ese ser me contesta, yo no te aseguro que tú te vas a salvar, pero tu hija sí. Observa tu vientre. Cuando yo observaba mi vientre, mi hija se movía de una manera muy desesperada. Me dijo, y entonces entro a cirugía. Cuando entro a cirugía es donde empiezo a verme en las bombillas y empiezo a ver cómo me operaban y los médicos hablaban. Una muchacha tan joven. Pero yo le digo a mi mamá, cuando a mí se me apareció la muerte, pero yo no me dejé llevar, no me llevó. Yo pude como pelear con esto y no me llevó, pero me dio mucho miedo, le decía yo a mi mamá. Ese momento fue cuando esa fue la segunda vez de la operación. Luego me pasan otra vez a la habitación y vuelve este ser grande a cuidarme. Vuelve otra vez a cuidarme. Entonces, bueno, a mí me sacan de ese hospital, de esa clínica, porque estos hombres seguían buscando y a mí me tenían con otro nombre. Es más, por eso me he demorado tanto en contar mi testimonio, porque pues no podía por seguridad hablar. Pero vuelven y yo me voy para mi casa. Este ser me acompañó hasta el último momento en que estuve en esta clínica. Yo no llegué a esa luz,
yo llegué al túnel, porque hay momentos donde yo todo lo escuchaba de manera estaba el camino oscuro y estaba como cuando tú estás yendo, y ves, pero no alcanzas a pasar más de allí, ¿sí? Yo luego fui a una cita médica. La médica me dice, tuviste un accidente, te dañaste la pierna, ¿no? ¿Qué te pasó? Le dije, doctora, revise mi historia. Me dice, yo no puedo creer que tú con esto que te pasó estés así y yo te vea sentada y no te note nada, sino porque te paras y caminas. Le dije, sí, yo viví una experiencia cercana a la muerte. Yo empiezo a contarle a ella mi experiencia y ahí fue donde empecé a entender muchas cosas. Ella me dijo, yo estudié todo esto de la muerte y yo te voy a explicar lo que pasó. Tú estabas en un momento transitorio. Tú no sabías si te ibas o te quedabas. Y ese ángel te estaba cuidando de que no te fueras. Pues. Porque yo después entendí que ese ser grandísimo que yo veía era un ángel que me cuidaba. Que este ser, no sé quién fue el ser con el que yo me senté a hablar, no sé, pero había este ser que su rostro era muy blanco, el cual yo podía clamarle por mi vida. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Es un vídeo especial como el anterior que hice con científicos. Quería no solo poner científicos, quería poner otras personas, otras circunstancias, otros casos. Evidentemente hay muchos casos, hay muchas experiencias, hay experiencias que son realmente alucinantes. No sé, tal vez en algún otro momento vuelva a hacer otro vídeo de este estilo con alguna otra experiencia, pero la idea que quería transmitir es que hay otras vidas. La vida humana es una parte de la vida del alma. Es algo que el alma decide experimentar. Es un papel que tiene que interpretar un personaje, que interpreta un actor. El actor es el alma y el personaje pues es lo que somos tú y yo en este momento, personas que estamos en el mundo, cada una con un entorno de vida, con un entorno vital, con unas ambiciones, con los miedos, con nuestros afectos, en fin, con trabajo, pues todo lo que una vida normal, ¿no? Esa experiencia que tiene sus matices en cada uno, que tiene sus retos, sus dificultades en cada uno, es lo que ese alma, ese actor está interpretando durante un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo que en lo físico realmente es un periodo de tiempo, pero que en el mundo del alma, en el mundo del espíritu, en el que no existe el tiempo, porque no existe la materia física como la conocemos aquí, pues no existe, no hay tiempo, porque no hay materia. La materia física y el tiempo pues están unidos indefectiblemente. Bueno, pues la idea es que con estos vídeos, pues sobre todo para esas personas que han tenido en estos días, pues la trascendencia, el fallecimiento de algún familiar, algún amigo, pues que sepan que nos volveremos a encontrar. Formamos grupos de almas. Almas se encuentran vida tras vida y escriben como un guión que se da como si fuera una serie de televisión, que se dan capítulos y tenemos muchos episodios vividos y tenemos muchos episodios por vivir y nos encontraremos con ese grupo de almas perdón, un pedacito de toda la gran historia del alma. Y como siempre te digo, si el vídeo te ha gustado, si quieres apoyar al canal, pues te agradecería un like, una suscripción. Estamos con el objetivo de conseguir las 500 suscripciones antes de final de año. Échanos una mano. Y además lo más importante ya no es que alcancemos 500 suscripciones o 450, da igual. Lo importante es que cuantas más suscripciones haya, YouTube va a recomendar el vídeo a más personas y seguro que hay una persona por ahí que este vídeo le va a gustar y que este vídeo le pueda hacer no sé si darle una esperanza que no tiene o darle un punto de optimismo, no lo sé. La vida de los humanos es inmensa e inconmensurable y
pero seguro que hay alguien por ahí que le gustaría ver este vídeo. Así que hagamos la magia, como dice uno de mis youtubers favoritos, hagamos la magia de que con un simple like, que no cuesta nada, y si me pones un comentario todavía mejor, pero con un simple like hacemos la magia de que esto pueda llegar a más personas. Gracias y hasta el próximo vídeo.